Vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de oír, de escuchar tu palabra. Te pedimos que seas tú quien nos enseñe, que nos muestre, Padre Yahweh, tu enseñanza y el principio, Padre Yahweh, establecido en ellos. Que podamos ser sabios y poder entender, Padre Yahweh, tus tiempos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Digo números, Levítico capítulo 25. Parte de lo que tú y yo podemos estudiar o que estudiamos durante esta semana es prácticamente un capítulo, del capítulo 25 y un versículo del siguiente, ¿cómo se llama? Del siguiente capítulo 26, y para la siguiente semana serían aproximadamente 2 capítulos, el capítulo 26 y el capítulo 27. Con eso estaríamos terminando el libro de Levítico y comenzaríamos con el libro de Números. Pero vamos al libro de Levítico capítulo 25 y vamos a hacer una pequeña, pues no hay mucho que podamos hacer un resumen de lo que es este capítulo. Si vemos, simplemente es un solo capítulo lo que nosotros estamos viendo dentro de este capítulo del libro de Levítico capítulo 25, pero vamos a hacer una pequeña reseña. En la porción o la porción de esta parte se le llama Bejar, cuando dice Levítico capítulo 25. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice: habló Yahweh a Moisés en el monte Sinaí diciéndole: habla y di a los hijos de Israel cuando entren en la tierra que yo les doy, dice, por heredad, dice, la tierra guardará reposo. ¿Para quién dice la palabra? Para Yahweh. No era reposo para el ser humano, sino que era un reposo ¿para quién? Para Yahweh. Así, de la misma manera como tú y yo estamos establecidos, dice la palabra, dice que el Shabbat no se hizo para el hombre, sino que el hombre fue hecho ¿para quién? Para el Shabbat. Ahora, una de las cosas que tú y yo podemos entender es que verdaderamente el día de reposo, lejos de tú y yo guardar, ¿sabes? Hay un pensamiento judío, y me gusta mucho cuando yo empezaba a mirar cosas sobre lo que estábamos aprendiendo, lo que era el día de reposo, el Shabbat. Hay un pensamiento que se dice que más que el ser humano o el hombre guardar el día de reposo, el día de reposo nos guarda a nosotros o guarda nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Más que uno puede decir, bueno, es que yo guardo el día de reposo, ¿sabes? Más que yo puedo decir, yo guardo el día de reposo, es el día de reposo quien nos guarda a nosotros y quien guarda nuestras vidas. Porque si vemos aún la misma palabra Shabbat, si deletreáramos cada letra de la palabra Shabbat, que es Shin, Bet y Tet, si sacáramos una traducción de eso, es el poder de Elohim para destruir el caos. ¿Qué caos? El caos que hay en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros alrededores. Y cuando tú y yo guardamos nuestras vidas y guardamos ese día de reposo, ese día de Shabbat, estamos poniendo en práctica o estamos diciendo es el poder de Elohim que destruye todo el caos a nuestras vidas y a nuestro alrededor. Que precisamente no es solamente cuando, ¿sabes? A veces decimos, bueno, es que yo guardo el Shabbat. Y decimos guardamos el Shabbat, pero muchas veces guardamos lo que es parte de la ceremonia. Y cuando hablamos hacer parte de la ceremonia, estamos haciendo lo que es muchas veces las velas, etcétera, etcétera. Hay gente que lo puede hacer, hay gente que no lo puede hacer, pero lo importante de esto es que guardemos y apartemos el día ¿para quién? Para el Padre. ¿Cuánto lo entendemos? No es solamente el encender nuestras velas en nuestras casas, comer del pan. Hay algunos que pueden hacer ¿cómo se llama? El jala, ¿verdad? El pan trenzado, y lo pueden comer, y etcétera, etcétera. Yo sé que mucha gente lo hace, y podemos decir, bueno, es que ya guardamos el Shabbat. No, pero el Shabbat es apartar nuestro día. Dice, si apartaras tu pie para no hacer lo que a ti te place en ese día, dice, entonces le llamarás que delicia, porque ese es el día que Yahweh ha escogido, dice, para que libere los yugos de la esclavitud, que dice el libro de Isaías. Pero que ese es el Shabbat que Yahweh ha escogido, para que no hagamos nuestra voluntad en ese día. Todo lo que se refiere a labor, a trabajo, es apartar nuestro pie para no hacer cosas en ese día. Entonces, dice la palabra, le llamarás delicia al día de reposo o al día de Shabbat. Ahora, yo entiendo que hay gente que lo puede guardar y hay gente que no lo puede guardar. Hay gente que tiene una obligación con su trabajo y tienes que cumplirlo, porque muchas veces si no lo guardas, etcétera, etcétera, hay gente que la pueden despedir. Pero también creo que está el favor de Yahweh que puede venir sobre nuestras vidas, que cuando está el deseo y el anhelo en nuestras vidas, en nuestros corazones por aguardar y apartar ese día, es el Padre quien nos dará favor delante de las personas. ¿Cuánto lo entendemos? Es principio que tú y yo podemos mirarlo. Ahora, el Shabbat fue hecho ¿para quién? Para nosotros, para guardarlo, para que tú y yo podamos guardar ese día de reposo, para que nosotros podamos descansar.
para que podamos tener ese reposo. Dice, y versículo, ya se me mueve aquí. Dice, habló Yahweh a Moisés, dice, hablan, dice, y habló Yahweh en el monte Sinaí diciendo, dice, habla y los hijos de Israel, dice, y diles, cuando entran en la tierra que yo les doy, dice, por la edad la tierra guardará reposo su descanso. Ahora era la tierra que tenía que guardar el reposo y el descanso. Ahora la palabra bejar, cuando tú podemos mirarlo, dice, y habló Yahweh a Moisés, se los voy a leer un poquito ahí. Dice, Vayadaber Adonai el Moshe bejar Sinaí lemor. Dice, Daber el Benei Israel, dice, Alehem Kitabu, bueno, Haaretz Asher, Ani Notem Lehen, de Shabbat, dice, Haaretz Shabbat la Adonai. Pero si vemos la primera parte, dice, es Vayader Adonai Moshe bejar Sinaí lemor. Pero vemos que generalmente la palabra que tú y yo vemos traducida en nuestras Biblias, generalmente vemos que dice el monte. Pero literalmente cuando tú y yo vemos la traducción, que la palabra dice es bejar, o que nos habla solamente de un capítulo, sabes, era el número uno, que es una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo. El capítulo 25 no solamente nos habla del tiempo del Shemitah, del descanso sobre la tierra, pero también del tiempo del jubileo. Y el Shabbat como Elohim, así como en el Shabbat Elohim desea que del hombre descansara, también era un tiempo para el descanso, para el reposo, ¿para quién? Sobre la tierra. Dice la palabra, si no me equivoco, en el libro de los Salmos, dice la palabra, dice, porque mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en él hay, le corresponde ¿a quién? A Yahweh. Por lo tanto, toda la tierra, ¿a quién le corresponde? Le correspondía ¿a quién? Al Padre. Cuando una persona, bueno, ahorita podemos entrar en cositas de esas, dice, él desea que la tierra pudiera tener su descanso, que toda su creación a través de ¿qué? Del descanso. ¿Sabes? Una de las cosas que tú y yo podemos entenderlo es que el descanso, una vez que tú y yo, para que tú y yo podamos experimentar un descanso, primeramente necesitamos que ser ¿qué? Libres. Solamente una persona que es libre puede experimentar ¿qué? Descanso. Y voltea con la persona que está a tu lado y dile, Yahweh desea traer una libertad para que podamos experimentar el descanso que Él tiene para nuestras vidas, cuanto lo entendemos. Una persona, amados, que se encuentra esclavizada o una persona esclava, difícilmente puede experimentar un descanso sobre su vida. Ahora, si tú lo puedes mirarlo no solamente de una manera física, pero si ahora lo miras de una manera literal, espiritual, el pecado viene y trae tantos conflictos, tantos problemas y tantas cosas que vienen y son acarreadas en nuestras vidas, que el pecado viene a ser como una carga que entre más tú y yo la vamos cargando, más difícil se va haciendo esa carga sobre nuestras vidas. El salmista dice, por cuanto oculté mi pecado, sentí que tu mano que se agravaba sobre mí. Por lo tanto, no había un descanso o un reposo para la vida de ¿quién? Del salmista. Porque ese pecado, ¿cuál había sido el pecado de quién? De David. Que el tiempo cuando se llegó que le iban a quitar la vida, y vino uno de los hombres, de los valientes de David, y le dio muerte a la persona que le quería quitar la vida, dijo, nunca más saldrás a la guerra ni a la batalla. Y dice, porque no sea que a la luz de Israel que se apague. Y la palabra dice que nunca, si siempre permanecería esa luz encendida sobre el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que sucedió cuando David se fue y se encontró en medio de su alcoba en el lugar? Miró la mujer de quién? De Urías Eteo. Y una vez que la miró, la contempló y la tomó ¿para quién? Para su mujer. Y vemos que le mandó a dar muerte, le dio una carta sobre Urías y para que fuera el fuente a la batalla. O sea, el propio Urías llevaba que su propia carta de muerte. O sea que cuando él entregó, fíjate la integridad de este hombre, que nunca abrió la carta. Si lo hubiera abierto, pues no entregó nada o guarda esa carta. Pero al punto en el que voy ese era el pecado que había sobre la vida de ¿quién? De David. Y viene el profeta, y una de las cosas que el profeta le dice, ¿sabes una cosa? Había un hombre que tenía tantas ovejas y había un hombre que solamente tenía ¿quién? Una. Dice, y aquel que tenía una, dice, fue y se la quitó. Dice, aquel que tenía muchos fue y se la quitó a aquel que tenía solamente una. Estoy parafraseando ahí en mi manera. Y que es inmediatamente, ¿qué es lo que dijo David? ¿Quién es ese hombre? Y el profeta le dice, ¿sabes una cosa? Eres tú. Porque David tenía muchas mujeres, mas sin embargo, ¿quién codició a la mujer de Urías Eteo? Y ese era uno del pecado que había sobre el corazón de quién? De David. Y la misma palabra dice, por cuando oculté mi pecado, tu mano sentí que tu mano se agravaba sobre mí. ¿Sabes? El pecado viene a ser como una losa
que entre más y más van transcurriendo el tiempo y el tiempo y el tiempo, más carga se va haciendo sobre la vida del ser humano cuando lo entendemos. Y tú y yo tenemos que despojarnos de ese pecado. Y lo mismo sucede. Dice que es ese pecado, cuando tú y yo tenemos ese pecado y no confesamos nuestras vidas o no confesamos nuestro pecado delante de Yahweh, ese pecado se va haciendo más y más y más grande, de tal manera que ese pecado que tú y yo tenemos nos hace esclavos. Dice la palabra en el libro de Romanos, dice, o no saben dice, quien se dispone a alguien, dice, para obedecerlo, son esclavos de aquel del que le obedecen, dice, ya sea para la libertad, para lo bueno o para lo malo. Cuando tú y yo nos sujetamos a las cosas del mundo, venimos a ser esclavos de ¿quién? De este mundo. Y entre más tú y yo venimos cargando ese pecado sobre nuestras vidas, más se va volviendo una carga. De tal manera que una persona que es esclava difícilmente puede experimentar una libertad sobre su propia vida, cuando lo entendemos. Cuando nos encontramos, como dice la palabra, muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, mi pregunta para muchos de nosotros sería, la libertad que tú y yo experimentamos, no estoy hablando de bendiciones, no estoy hablando materialismos, no estoy hablando nada, estoy hablando de la vida que ahora vivimos espiritualmente. ¿En quién? En Él. ¿Cuántos de nosotros ahora podemos decir que hemos experimentado una libertad ahora que le hemos venido a conocerle a Él? Porque muchas veces en los vicios y en los malos hábitos que teníamos, por más que quisiéramos tener la tranquilidad o la paz, era un caos muchas veces sobre nuestras vidas. Y nunca lo logramos experimentar, ¿sabes? Y el propósito del Padre es que tú y yo podamos experimentar ese reposo y ese descanso sobre nosotros. Pero de la única manera que podemos experimentar el reposo es solamente cuando viene una libertad total sobre nuestras vidas. Dice, conocerán la verdad y la verdad los haría libres. No solamente espiritualmente, sino hablando por medio de esta palabra trae libertad para nosotros, de tal manera que el Padre desea que tú y yo podamos experimentar una libertad y un reposo sobre nuestras vidas. ¿Cuántos damos gracias al Padre por Él? Porque Él desea que experimentemos esa libertad sobre cada uno de nosotros. Amén. Ahora, por eso Elohim, Él desea liberarnos para que tú y yo podamos entrar en ese reposo o en ese descanso. Los pequeños, si pudiéramos decir, descansos, si tú y yo podemos mirarlo, y digo pequeños descansos porque son semanales, los pequeños descansos del Shabbat que tú y yo podemos experimentar o a través del Shabbat, es cada cuándo, cada semana, y es un ciclo de ¿qué? De 7 días, y cada 7 días se va renovando. Termina un ciclo de 7 y vuelve a iniciar otro ciclo de 7. Ahora, y la semana y los ciclos del tiempo del Shemitah, porque también nos habla del tiempo del Shemitah, hablan en ciclos de ¿quién? De años o semanas, si tú le quieres llamar en años. Transcurría una semana en años y luego volvía a transcurrir otra y cuando llegaban a las 7 semanas en años, que serían 49 años, se experimentaba lo que era el tiempo del jubileo, en el 50º se le conoce. Era el 50º, era conocido como el ¿qué? El jubileo. Era un tiempo en el que se experimentaba la libertad. Aquel que había perdido sus posesiones regresaba a su posesión. Aquel que había perdido todo, que había sido vendido como esclavo, regresaba nuevamente a su casa, a su familia, etcétera, etcétera. Y era conocido como un tiempo de ¿quién? De jubileo, donde las deudas, eran perdonadas y la persona quedaba libre. Y era, si tú lo quieres mirarlo, y es muchas veces el ciclo que muchas veces tú y yo podemos experimentarlo. Que no solamente es el siglo que Yahweh había preparado para el pueblo de Israel, pero era la manera en que el pueblo de Israel pudiera mantenerse ¿qué? En una libertad. Porque de lo contrario, si no había una libertad o no se llegaba a ese tiempo de jubileo, la persona podía seguir permaneciendo ¿qué? Esclavizada por mucho tiempo. Muchos de ellos experimentaban la esclavitud por medio de la deuda, pedían algo, no lo podían pagar y quedaban esclavos como deudores a aquel que le habían pedido algo. Pero Yahweh, que era en su misericordia, pasaba todo este tiempo, pero una vez que pasaban esos 50 años, la persona podía volver a regresar ¿quién? A su heredad. Ahora, porque dice la palabra, y la tierra experimentará descanso, dice, porque mía es ¿quién? Es la tierra. Todo lo que le pertenece a Él es de ¿quién? Es de Él. Voltea con la persona que está a tu lado. Simplemente nosotros somos administradores de las cosas que Yahweh nos ha dado. ¿Cuántos entendemos eso? Pero el dueño de todas las cosas, ¿quién es? Es Él.
Ahora, cuando tú y yo podemos, vamos a mirarlo de esta manera, ¿sabes? Eran 7 ciclos de 7 años y era preparado para ese, ¿sabes? Aún eso sí, no solamente el ciclo de lo que es el tiempo del Shemitah, pero los pequeños descansos, el pequeño reposo que tú y yo tenemos cada semana, es algo que nos está preparando o nos estará preparando para el tiempo del milenio. Porque también en el tiempo del milenio se habla cerca del 7º año, pero que dice la palabra, dice, porque un día para Elohim es como 1000 años, y como 1000 años que ya transcurrieron. ¿Cuántos días fueron de la creación? Fueron 6 años de la creación, más el 7º día fue un tiempo de descanso, lo mismo que está establecido en el tiempo del milenio, donde el Mesías reinará sobre esta tierra. Ahora, ese es el descanso. Ahora, muchos decimos, bueno, es que todos, sin hablando a un lado de denominación, muchas veces hablamos y decimos, bueno, es que será en el tiempo del milenio. Pero ¿cuándo será el tiempo del milenio? Si no sabemos conocer el tiempo ni las ocasiones, cuándo se celebra cada tiempo, cuándo podríamos reconocer que es un tiempo de Shemitah y cuándo es un tiempo de libertad para su pueblo. Si no estamos identificados, si no conocemos el ciclo de las festividades en el que Yahweh estableció, ¿cómo podríamos entender que es un tiempo de libertad? Porque la misma palabra dice que en el tiempo del Yobel, que era conocido como el tiempo del jubileo, ese era un tiempo en el que tenía que ser tocado ¿qué? El shofar. Pero muchas veces, si no conocemos y no entendemos el ciclo de las festividades, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando será ese tiempo y donde el Mesías también reinará? Y eso es algo muy importante que tú y yo podamos entenderlo. Ahora, entendemos entonces que Yahweh desea que tú y yo tengamos descanso, y la libertad proviene por medio de la obediencia. ¿Sabes? La libertad, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la libertad únicamente es proveída por medio de ¿quién? De esta palabra. A la medida que tú y yo conocemos más de esta palabra va trayendo ¿qué? Libertad a nuestras vidas. La obediencia, o vamos a ponerlo de esta manera, la obediencia a la palabra es lo que trae libertad sobre nuestras vidas. Así, de la misma manera como tú y yo vemos, la libertad proviene por medio de ¿quién? De conocer esta palabra. Pero el pecado también viene por la desobediencia de ¿quién? De esta palabra. Sabes, el pecado, la definición de pecado es una persona que está sin ley o sin Torah. Si tú le quieres llamar, la definición de pecado es una persona que está sin ley o sin Torah. ¿Qué es una persona que está sin ley, sin Torah? Ahora, ¿qué es la definición que tú y yo le podemos dar? ¿Qué significa la palabra Torah? Enseñanza, instrucción y orientación. Cuando hablamos que la definición del pecado es una persona sin Torah, estaríamos diciendo prácticamente que es una persona sin ley, sin enseñanza, sin instrucción y sin orientación. Esa persona es una persona que es transgresora de los mandamientos establecidos por quien? El Padre. Ahora vamos a 1 de Juan capítulo 3. Y sin salirnos, vamos a leer el primer versículo del capítulo 3. Dice, mirar cuán grande es el amor del Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Elohim. Di conmigo, y eso somos. Dice la palabra, dice, mirar cuán grande es el amor del Padre, para que seamos llamados, ¿quién? Hijos de Elohim. Volvemos a poner un punto aquí. ¿Quiénes son los que son hijos? Los que han sido acercados por medio de la sangre del Cordero, y que le han reconocido como su Adón y como su Salvador. Porque una cosa dice, porque aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Elohim. Está lo que son los hijos y está lo que es la que di conmigo, toda la creación. Todos somos creación suya. ¿Cuántos entendemos? Todos los que estamos aquí somos creación suya. Mas no significa porque seamos creación suya, significa que seamos hijos de ¿quién? Hijos de Elohim, porque la persona que es hijo, es obediente a la voz de ¿quién? De su padre. Proverbios capítulo 1 dice, hijo mío, dice, no tengas en poco la enseñanza de tu padre, y la instrucción de tu padre y la enseñanza de ¿quién? De tu madre. Escucha, hijo mío, mi instrucción y acércate ¿a quién? A ellas. Ahora, si tú y yo entendemos hijos, pues todos somos creación, sí, mas no todos porque son creación son obedientes a la voluntad del Padre. Mas solamente aquella persona que es considerado hijo
es aquella persona que acata la obediencia y la ordenanza de su padre. ¿Cuántos entendemos eso? Tú puedes decir a tu hijo, hijo, ve y tira la basura, pero si está escuchando el vecino, el hijo del vecino, él no va a salir a tirar la basura. Quien va a recibir esa orden es aquel que es hijo, ¿quién? Tuyo, y vas a ir, ese es mi papá que está hablando. Por eso la misma palabra dice Israel, y si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim y obedeces todos sus mandamientos, dice, serán su especial tesoros entre toda la tierra. Ahora, eso tú y yo podemos entender que ahora somos hijos. Bueno, no me quiero desviar del punto. Dice, mira cuán grande es el amor que el Padre nos ha amado. Dice, que nos ha llamado hijos de Elohim, y eso somos. Dice, por esto el mundo no nos conoce. Dice, porque no le conoció a quién, a Él. Amados, ahora somos hijos de Elohim, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él como Él es, o tal como Él es. Dice, y todo el que tiene la esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es ¿quién? Como el puro. Ahora, ¿cuántos tienen su esperanza puesta en Él? ¿Cuántos tenemos nuestra esperanza puesta en Él? ¿Cuántos sabemos que Él vendrá, que Él retornará? Ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará. Por lo tanto, Elohim es paciente para con nosotros, no diciendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, y nos habla respecto a la vida de cada uno de nosotros. Dice, y todo el que tiene la esperanza puesta en Él, dice, se purifica así como Él es ¿quién? Así como Él es puro. ¿Quién es el que se purifica? ¿Todos? No. Aquel que es llamado hijo. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿O cuántos hijos sabemos aquí? Amén. Entonces, ¿quiénes son los que se van a purificar? Nosotros. ¿Y por qué te vas a purificar? Porque hay una esperanza que tenemos, que ciertamente Él vendrá y que Él retornará. Dice, y que todo aquel que tiene la esperanza puesta en Él, se purifica dice, se purifica así como Él es puro. Porque si tú le quieres agregar un poco, porque sin santidad nadie le verá. ¿Y por qué tenemos que purificarnos? ¿Sabes? El purificarnos significa apartarnos y separarnos. Ponernos que en un lugar aparte. ¿Cuántos entendemos verdaderamente entonces que el Mesías vendrá y retornará? Todos. O todos los que pertenecemos y somos parte, o que somos llamados ¿quién? Hijos de Él. Y si tenemos esta esperanza, dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Me llama la atención, dice, se purifica a sí mismo. No dice que lo purifica a alguien más. Dice, se purifica a sí mismo. Si tú y yo entendemos y sabemos que el Mesías vendrá, que Él retornará por una asamblea sin mancha y sin arruga, y vuelvo al punto de la semana pasada, todos entendemos que somos parte de esa novia, que somos parte de esa asamblea. Pero dice la palabra, dice que se purifica así, dice a sí mismo. Déjame marcar este punto para ponerlo de una manera. Si sabemos que Él va a venir y que va a retornar, no necesitamos de alguien que nos diga constantemente, sabes una cosa, eso que tú estás haciendo está mal y eso que tú estás haciendo está mal, porque conscientemente o inconscientemente yo sé que las obras que yo estoy haciendo son incorrectas o que no son agradables a Elohim, y que cuando Él venga, ciertamente Él vendrá y Él retornará. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Purificarme a mí mismo. ¿Cuántos entendemos eso? Y yo solo me aparto, dice la misma palabra, dice, no proveamos para los deseos, ¿quién? De la carne, porque los deseos de la carne son bien conocidos, orgías, borracheras, etcétera, etcétera. Dice, y contra tales cosas no hay ley. Mas, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. Dice, todas son esas que son obras de la carne. Pero dice la palabra, antes que se me vaya el punto, dice las obras de la carne. Muchas veces decimos, bueno, es que es espíritu de esto y espíritu del otro. ¿Sabes? Muchas veces no es espíritu de nada, sino es obra de ¿quién? De la carne, que son conocidas y son evidentes. Contra las tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Apartarse de esas cosas. No proveamos para los deseos de la carne. ¿Qué es lo que yo sé? Si yo sé que tengo problemas con cierta adicción o con cierto problema, yo me voy a tratar de apartar de esas cosas para no caer en medio de ello. Si yo sé que las amistades con las que yo me voy a juntar me van a apartar y me van a separar del plan y del propósito que yo deseo tener, o que el plan que tiene el Padre para mi vida, yo no me voy a juntar con ciertas amistades, porque la palabra dice
dice, conviértanse en ellos a ti y no tú a ellos, porque lejos de yo convencerlos a ellos, ellos me van a convencer nuevamente para que yo regrese al lugar donde ellos me sacó, de donde Yahweh me sacó. ¿Cuántos lo entendemos? Y decimos, bueno, es que Satanás me tiene bien amarrado. No, esa es obra de la carne. Porque si sí sabes que te van a hacer caer, ¿a qué vas? Oh, Padre, líbrame de esta tentación. No. Si yo soy el que voy, yo soy el que me estoy metiendo. Si hay una persona que tiene problemas con pornografía y está en su monitor, etcétera, etcétera, pero el monitor lo sigue manteniendo bajo un cuarto encerrado, pues constantemente está proveyendo para las obras de la carne, porque nunca va a salir de la pornografía, porque va a estar en un lugar donde nadie lo ve, y cuando nadie lo ve es quien verdaderamente tú y yo somos. Pero si yo me quiero apartar de eso, que es lo que yo voy a hacer automáticamente, me salgo de ese lugar, y el monitor, en lugar de tenerlo enfrente, para mí solo lo voy a poner enfrente de la casa donde todos lo ven, y que por más que quiera yo ir a aquel lugar, no voy a poder, porque los ojos de muchos me estarán viendo. Y yo no estoy proveyendo ¿para quién? Para los deseos de la carne. Cuando el joven y la joven, sabes, es natural que haya una atracción del hombre y de la mujer, o viceversa, porque fuimos creados ¿a quién? A esa imagen, para que el hombre pudiera acercarse a la mujer y la mujer pudiera acercarse ¿a quién? Al hombre. Si yo sé que eso me va a ser ocasión de caer, pues ¿para qué voy a buscar un lugar donde yo podamos estar a solos? ¿Sí o no? ¿Cuántos fueron jóvenes? Amén, ¿verdad? Todavía. ¿Y cuántos saben de lo que estoy hablando? Amén, ¿verdad? Porque muchas veces ponemos, no, yo no, todos fuimos jóvenes. Todos en algún momento de nuestras vidas pasamos, o anduvimos, etcétera, etcétera, si tú le quieres llamar. Y si ya conocemos, pues la palabra dice que no proveamos para esas cosas. Dice, porque el permanecer de ociosos nos deja que sin fruto. Si yo me quedo sin hacer nada, ¿qué le pasó al rey David? El rey David era muy activo, pero en el momento en el que le dijeron, rey David, tú no hagas nada, nosotros vamos a hacer todo, tú quédate en el palacio. Ese fue el momento de su caída, porque todo el tiempo andaba ¿qué? Ocupado. Y si no tengo algo que hacer, ocúpate en algo, lee, escudriña la palabra, etcétera, etcétera, porque muchas veces eso es lo que nos da ocasión ¿para quién? Para poder caer. Tenemos que ocuparnos en algo. Tal vez dices, bueno, ya terminé mi trabajo y hice lo que tenía que hacer. Bueno, pero sabes, en el momento, ¿cuál es el campo de batalla de quién? Del enemigo. Los pensamientos. Yo te puedo decir, cuando una persona está ocupada haciendo algo y trabajando o leyendo o ocupándose en algo, etcétera, etcétera, ni oportunidad le da para pensar. Como decía Pablo, maldito de mí, dice que aquello que no deseo hacer es lo que hago. Pero en el momento en el que viene ese tiempo de paz y decimos, es que ya estamos descansando y estamos relajados, es en ese momento donde pueden venir los pensamientos y decir, ¿y qué si hago esto? ¿Y qué si hago lo otro? ¿Y qué si esto? ¿Y qué si lo otro? Y vamos no me quiero desviar de la enseñanza, Dice, todo el que tiene la esperanza puesta en él se purifica así como mismo como él es puro. Dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de ¿quién dice la palabra? De la ley. Ahí mismo 1 de Pedro capítulo 3 versículo 4. Dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Dice, pues el pecado es infracción ¿de quién? De la ley. Eso es estar sin instrucción, sin ley o sin Torah. Pero fíjate lo que dice, mas vosotros saben que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, dice, y en Él no hay pecado. Dice, todo el que permanece en Él, ¿qué dice la palabra? No peca. Dice, y todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Dice, hijos míos, dice que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Dice, porque el diablo ha pecado desde el principio. Dice, hijos míos, dice, se manifestó, dice, con este propósito para destruir las obras de ¿quién? ¿De Satanás o del diablo? Primera de Juan capítulo 3. Entonces estamos viendo, dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. Dice, porque ni le ha visto ni le ha conocido. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Dice, porque dice, el diablo ha pecado desde el principio. Dice, hijos míos, dice, para eso se manifestó el propósito, para destruir las obras de ninguno. Dice, ninguno que es nacido de Elohim practica el pecado. Fíjate, no dice que no peca.
Dice, porque cualquiera, ¿cuántos hemos nacido de él? Dice, todo el que es nacido de Elohim, no dice que no peque, dice, no practica el pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar. Una cosa es pecar, si tú quieres decir deliberadamente, vamos a decirlo indeliberadamente, o sea, sin quererlo hacer, si tú le quieres llamarlo, o por la regaste, etcétera, etcétera. Pero ¿qué significa practicar? Es constantemente cuando tú miras a una persona que quiere ser mejor. ¿A cuántos les gusta el fútbol? Y no voy a meter el fútbol en la predicación, a muchos. O si tú le quieres llamar, ¿cuánto les gusta el box? Me voy a salir yo del ruedo yo ahí, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta el box? ¿Cuánto no? Pero fíjate, una persona que practica un deporte, ¿practica con qué fin? Con el propósito de ser mejor en esa área en la que él quiere sobresalir. Aquel que es futbolista y quiere ser el mejor futbolista, va a practicar y se van a acabar los entrenamientos y tú puedes mirar las historias de muchos jugadores y etcétera, etcétera, que hacían o caminaban la milla más o una milla que extra más allá de donde ellos deberían, porque querían sobresalir en ello. Eso significa practicar. Mas la persona que no practica es una persona que no quiere ejercitar en aquella área. Es lo mismo. La palabra dice, porque todo el que practica el pecado es del diablo. Dice, porque el diablo desde el principio ha sido engañador o ha practicado el pecado. Pero eso es lo que sucede. Cuando una persona lo practica, es una persona que constantemente está ejercitando y constantemente está practicando y practicando ¿quién? Algo. Más dice la palabra, dice, más que el que practica el pecado, dice, es del diablo, dice, más el dice, ¿qué dice la palabra? Dice, ninguno que es nacido de Elohim practica el pecado, dice, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar porque es nacido ¿de quién? De Elohim. No dice que no peca, dice que no lo practica. Fiel abogado tenemos para con Yeshua, nuestro Mesías, que es nuestro gran y fiel sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, el cual intercede por ¿quién? Por nosotros, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para quién? Para perdonarlos. Podemos pecar, sí. Y no significa que porque pequemos significa que seamos pecadores. Mas la palabra dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué es lo que hacemos? Pecamos, confieso mi pecado y el Padre me perdona. Pero una vez que el Padre nos perdona, ¿qué es lo que decía Yeshua? Anda mujer o anda hombre, ve y no peques más. O sea, ya Yeshua te perdonó, te liberó y ya te sacó de ahí. No dice, anda, ve y vuelve y regresa otra vez conmigo. No decía eso. Decía, anda, ve y no peques más. Libre eres y mantente en esa libertad que el Padre te ha dado. Pero una vez que Él te ha dado esa libertad, mantente en esa libertad. No era para que la persona volviera y regresara otra vez al mismo lugar donde el Padre lo había sacado y volviera a reconocer. Dice, porque el Mesías murió una vez y para siempre por nuestros pecados. ¿Cuántas veces dice la palabra que murió? Una sola vez. Y siempre me recuerdo, yo, pastora Dalia Bandita memoria, decía, no hay que sacrificar al cordero, hijos, todos los días. Y me llamaba mucho la atención una vez que ella lo dijo, porque pues prácticamente es como si es, o sea, peco y vengo delante de la sangre del Mesías, perdóname, y vuelvo a pecar, y el problema no es pecar. El problema es pedir constantemente perdón por el mismo pecado y por la misma acción. Dice la palabra, dice que el Mesías murió una vez y para siempre, ¿por quién? Por nuestros pecados, para liberarnos nuestras conciencias ¿de quién? De obras muertas, que no solamente limpia el pecado, dice, cubre el pecado, sino que limpia nuestras conciencias ¿de quién? De obras muertas. ¿Sabes? El pecado, ¿qué es lo que era la convicción del pecado? El pecado, una vez que la persona pecaba, estaba la sangre del Mesías, del Cordero, y lo liberaba. Y estaba el sacrificio del Cordero, ¿y qué es lo que hacía la sangre? Así expiación cubría, si tú le quieres llamar, que el pecado. Tanto era así que llegaba el tiempo de Yom Kippur
Y era una sola vez, y cuando el sumo sacerdote entraba, ¿sabes? Si el sacerdote salía, o ya, mejor dicho, si el sacerdote salía, me imagino que era como una paz que podía venir sobre el pueblo en el que poder decir, hemos sido aceptos delante del Padre. O un peso que tal vez se le quitaba al pueblo. Pero al mirar que el sumo sacerdote ya no salía de ahí y que lo sacaban con una cuerda, era tanto como decir que no habían sido aceptos delante del Padre, porque el sumo sacerdote estaba encargado de ofrecer sacrificios por sí mismos, por su familia y por los de todo el pueblo. Que él era el mediador entre Elohim y el pueblo. Pero cuando eso fallaba, por eso es que el sacerdocio, amados, humano, o el sacerdocio levítico, no era perfecto. El sacerdocio levítico tenía fallas. Y esas fallas que tenía el sacerdocio levítico muchas veces podían haber sido esas ocasiones, que no eran perfectos. Mas también dice la palabra en el libro de Hebreos, dice que cuando él murió, dice hubo un cambio. Y dice la palabra que ahora estamos establecidos bajo un mejor pacto, establecido bajo mejores promesas. No significa solamente que ahora es por medio de Yeshua que el Mesías murió y hubo un nuevo pacto diferente y que ahora el pacto antiguo queda abolido. No, cuando dice que hubo un cambio de sacerdocio y un mejor pacto, ¿por qué? Porque si hubiera sido conforme al sacerdocio levítico, el Mesías no hubiera sido sacerdote, mas fue sacerdote conforme al orden de ¿quién? De Melquisedec, por medio de la tribu de Judá, dice que fuera un sacerdocio ¿quién? Eterno, el cual ahora ese sacerdocio eterno, el cual está sentado a la diestra del Padre, intercede diariamente y constantemente por ¿quién? Por nuestros pecados, en el cual dice la palabra que no nos encontró pecado y ni falla alguna, que cuando Él nos liberó y cuando Él pagó ese precio por nosotros, Él trajo esa libertad sobre nuestras vidas. Esa libertad que no se puede comprar con nadie más que nosotros, sino simplemente es producto de ¿quién? De la obra redentora de nuestro Mesías. ¿Y eso cómo sucede? Por medio de Él. No es por nosotros, no es por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe, sino que es quien, don de Elohim. Pero ¿qué es lo que hace ahora ese sacerdote? Está sentado allá arriba, intercediendo por nosotros, el cual dice que conoce nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Dice la palabra, amado, dice que Él se hizo, dice, despojó de su gloria y se hizo semejante ¿a quién? A los hombres. Y el cual fue tentado, dice la palabra, en todo. ¿Y sabes qué es lo importante? Que Él conoce tu sufrimiento, mi sufrimiento y la vida de cada uno de nosotros. Él sabe de lo que tú y yo estamos hechos. Él sabe, conoce cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros problemas. Y muchas veces decimos, bueno, es que el Padre no conoce cómo yo me siento. Y es que el Padre, si Él supiera, el Padre, cómo yo me siento, mi vida sería diferente. ¿Sabes una cosa? Yo te puedo decir, Él conoce lo que tú y yo sentimos y lo que tú y yo estamos pasando. Y aún por medio de lo que tú y yo atravesamos y por medio de las circunstancias que tú y yo atravesamos, Él conoce nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Y Él conoce cada área, amado, de nuestras vidas. Porque fue tentado y fue hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Dice, y aunque era hijo, aprendió la obediencia a causa de los padecimientos que Él soportó en esta vida. Fíjate lo interesante de ello. Y tú dices, bueno, ¿y a poco Él tenía tanta presión? Dice la palabra, dice que Él derramó, ¿cómo? ¿Sudor o qué eran lágrimas? Sudor, sangre. O sea, científicamente está comprobado que para que tú puedas llegar a ese nivel, es un nivel de extremo estrés, de tanta preocupación que nadie ha podido llegar a eso. Y Él sí lo llevó. Dice, por lo tanto, puede compadecerse en todo. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Amén. Porque tenemos un fiel sumo sacerdote, el cual se compadece de nosotros y conoce nuestro sufrimiento y conoce lo que tú y yo estamos hechos. Amén. Pero vamos a retornar, ya me dediqué un poquito aquí del punto, pero vamos aquí otra vez al libro de Levítico, capítulo 25. Vamos a Levítico capítulo 25, del versículo 1
El versículo 1 dice, entonces dice, bueno, me quedé aquí en Primera de Juan. Creo que ya se quedó sin batería. Dice, entonces Yahweh habló a Moisés diciendo, dice, entonces Yahweh habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo, habla y di a los hijos de Israel y diles, cuando entren en la tierra que yo les daré, dice, la tierra guardará su reposo, ¿para quién? Para el Adón. Ahora, dice, cuando Yahweh habló a Moisés en el monte Sinaí, ¿sabes por qué la traducción dice en el monte Sinaí? La palabra más correcta en el hebreo significa bajar, que dice montaña, o en la montaña, cuando ellos se encontraban sobre la montaña. Ahora, si vemos la palabra más correcta, si uno puede mirar la traducción, o lo que nos especifica, nos está dando primeramente a entender que estas instrucciones que Elohim había hablado, o cuando dio los mandamientos, sus misbot, sus instrucciones, sus enseñanzas, y las presentó, lo que era referente al tiempo del Shemitah y el tiempo del jubileo, y tal vez decimos, bueno, pero ¿por qué los vino a decir si cuando el pueblo de Israel salieron de la tierra de Egipto, vemos que salieron de la tierra de Egipto y después pasan por el desierto y les da Yahweh los mandamientos? Lo podemos mirar en el libro de Éxodo, capítulo 19, capítulo 20, y llegamos hasta el capítulo de aquí de Levítico, y después dice Yahweh, dice, y habló Yahweh en montaña, o Bejar, en el monte, digo en la montaña, al pueblo de Israel. Si una de las cosas que tú y yo podemos entender es por qué lo venimos a oír hasta ahorita, si habían estado primeramente ya en el tiempo, durante el desierto, por mucho tiempo, por muchos años, y la razón es que comienza, déjame ponerlo de esta manera, la razón por la cual él comienza hablando de esta manera es para darnos a entender que no era algo nuevo, ¿sabes? No era un mandamiento, no eran mandamientos o instrucciones nuevas, las cuales Moisés estaba hablando al pueblo de Israel, que Yahweh les había dado, que Yahweh les estaba dando el tiempo, acerca del tiempo del Shemitah y del tiempo del reposo sobre la tierra, sino que era algo que ya les había hablado, ¿dónde? En el monte Sinaí. Por eso hace la referencia, dice, y esas son las palabras, dice, que Yahweh habló, dice, cuando ellos estaban, ¿dónde? En el monte o en la montaña, dando a entender que eran instrucciones que ya habían sido habladas, pero que muy probablemente el pueblo no habían escuchado a causa de los truenos. Una de las cosas, ¿qué fue lo que había sucedido en aquel lugar? Habían venido truenos, relámpagos, etcétera, etcétera. Y el pueblo, ¿qué fue lo primero que el pueblo dijo? Dijo, haremos todo lo que Yahweh ha dicho, todo lo que Yahweh ha ordenado, eso haremos. Porque para el pueblo podían parecer palabras muy fuertes, mas sin embargo, vamos a, creo que es Deuteronomio capítulo 4, creo que es Deuteronomio capítulo 4. Fíjate, dice, Deuteronomio capítulo 4, versículo 11, dice, y se acercarán, pues, dice, y permanecerán al pie del monte. Dice, y el monte ardía, dice, en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad y nube de densas tinieblas. Dice, entonces Yahweh habló en medio del fuego, dice, oíste su voz, dice, solo la voz, dice, pero no viste figura alguna, dice, y él les declaró su pacto, el cual les mandó por poner por obra, dice, los 10 mandamientos, y los escribió en tablas de piedra. Dice, Yahweh ordenó en aquella ocasión, dice que se enseñaron los estatutos y juicios a fin de que los pusieran, ¿por qué? Por obra en la tierra, a la cuales ellos iban a entrar, ¿para qué? Para poseerlas. Pero fíjate, dice la palabra, dice, cuando tú y yo vemos la traducción, dice, y estaban al pie. La palabra al pie en el hebreo, es, la traducción dice es 84-79. La concordancia Strong. Vamos a ver qué es 84-79. Dice la palabra en el hebreo, significa esa palabra al pie, o al pie es Tathat, es T-A-K-J-A. Tathat, perdón, T al último. Y esa palabra, la palabra al pie, significa debajo. No significa que estaban como a los linderos o a las orillas de donde, como que había, no es como que había un perímetro y decían, bueno, aquí está el monte Sinaí y hay un perímetro en el cual no pueden transgredir ese perímetro porque entonces morirán, porque Yahweh se presentará en medio de ustedes, sino que dice la palabra, dice que Moisés estaba arriba en la montaña y el pueblo estaba abajo de la montaña. Sabes, muchos rabinos o comentarios rabínicos que tú puedes mirarlo, es que dicen que completamente el monte levitó, de tanto que se estremeció el monte se levantó y levitó de tal manera que el pueblo estaba abajo. Porque ¿cómo es posible que el pueblo hubiera permanecido en medio de tanto fuego cuando el monte, que dice la palabra,
que el monte humeaba. Ahora, científicamente se ha comprobado que si tú miras el monte, hay otro nombre que se le conoce como el monte Sinaí. ¿Cómo? Sí, hay otra palabra que se le conoce, que se me fue el nombre, pero que si tú miras literalmente, aún por medio de las tomografías en Google y muchas otras partes, tú te puedes dar cuenta que hay mucha grava o arena, como aquello que es quemado o aquello que es consumido por el fuego. Y que eso podrían ser indicios que ese fue el lugar donde el monte, o el lugar del monte, donde el lugar de la presencia de Yahweh apareció ¿a quién? Al pueblo. Y muchos dicen que el pueblo no escuchó, porque solamente los que podían escuchar las instrucciones y los mandamientos eran aquellos que eran santos de un corazón puro, y el único que pudo escuchar los mandamientos y las instrucciones, ¿quién fue? Fue Moisés. Mas el pueblo no escuchó nada, que simplemente escuchó los truenos y relámpagos que había donde, sobre aquel lugar. Por eso es que Moisés les dice, y esto es lo que Yahweh les habló estando ¿quién? En el monte, porque era evidente que el pueblo no había escuchado por el temor que sintieron en sus vidas o en sus corazones, y dijeron automáticamente, haremos todo lo que Yahweh ha dicho y todo lo que Yahweh ha ordenado, eso haremos. Porque no pusieron atención a las palabras que Yahweh les estaba hablando donde, en aquel lugar. Por eso también dice en Deuteronomio capítulo 4, 11, dice que estaban al pie, pero que no era el pie, sino que es tathat, que es la palabra, que estaban debajo. Dice que eran los mandamientos y las instrucciones y las ordenanzas que Yahweh les había dado para que el pueblo las pusiera ¿quién? Por obra. No eran solamente los 10 mandamientos, sino que eran todos los mismos enseñanzas y mandamientos que Yahweh le había dado ¿quién? Al pueblo de Israel. Por lo tanto, esto que Moisés está hablando al pueblo no era algo nuevo para ellos, sino era que algo ya que Yahweh les había dado o mostrado donde tiempo atrás. Muchas veces, ¿cómo lo puedes aplicar? Muchas veces hay veces que tú y yo tenemos que leer la palabra, que muchos decimos, bueno, es que ya conozco la palabra. Es más, vamos a decir, ¿cuántos años tenemos de conocerle? Y eso se me venía a mente ahorita. ¿Cuántos años tenemos? Yo le conocí en el 2001. Hay gente que le conoció en tantos años. Y sabes, nunca, amados, es suficiente el tiempo que tengamos de conocerlo, cuando muchas veces es necesario que el Padre nos vuelva a estimular y hablar las mismas palabras que ya hemos escuchado anteriormente. Dice la misma palabra, no sé dónde exactamente, no me acuerdo de la cita, pero dice la palabra, dice que Pablo les estimulaba a la conciencia, o en cierta manera, si me acuerdo yo lo hablo, pero ¿qué es lo que Pablo hablaba? Estimulaba y hablaba muchas veces lo que ya conocían, lo que ya habían sido instruidos, los hablaba nuevamente, ¿sabes? Porque muchas veces, aunque conocemos las cosas, nunca es suficiente para poder decir, es que yo ya conozco todo. Siempre hay algo que tú y yo podemos aprender. No importa, puede ser el mismo libro, la misma cita, el mismo versículo, pero diariamente el Padre nos hablará algo diferente, y algo diferente ¿para quién? Para nuestras propias vidas, porque la única manera de poder encontrar la libertad y el descanso sobre nuestras vidas es cuando tú y yo aprendemos a ser hacedores de su palabra y no solamente oidores de ella. ¿Cuánto lo entendemos? Y muchas veces el Padre nos tiene que hablar y nos tiene que repetir y nos tiene que hablar constantemente, ¿sabes? El pueblo tal vez lo escuchó, mas Moisés les dice, ¿saben unas cosas? Esto es lo que el Padre les habló cuando ustedes estaban ¿dónde? En aquella tierra. ¿Y sabes qué es lo que podían hacer? ¿Podían vender la tierra? Sí. ¿Y podían sojuzgar la tierra y podían hacer todas las cosas? Sí, pero dice la palabra, ¿saben una cosa? Dice, la tierra me da descanso. Dice, y no será un descanso ¿para quién? Para ustedes. Si nos vamos a Levítico capítulo 25, dice, entonces llegó Moisés diciendo, habla y di a los hijos de Israel, dice, cuando entran en la tierra que yo les daré, dice, guardará reposo, dice, la tierra guardará reposo ¿para quién? Para Yahweh. ¿Para quién es el reposo? Para Yahweh. Cuando tú y yo reposamos, ¿para quién es nuestro reposo? Para Él. No es para nosotros.
No es para decir, ay, bueno, es que voy a reposar y no voy a hacer nada. No, es un tiempo en el que tú y yo debemos de escudriñar y leer la palabra, porque es un tiempo y es un reposo ¿para quién? Para Yahweh. Y será un descanso para él. Dice, 6 años sembrarás la tierra. Dice, 6 años podarás tu viña y se recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Adón. Dice, no sembrarás tu campo ni podarás, ¿qué dice la palabra? Tu viña. Dice, lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha, dice, no lo segarás. Y las uvas de los sarmientos, dice, de tu viñedo, no recogerás. Dice, la tierra tendrá un año ¿de qué? De reposo. Dice, y el fruto del reposo de la tierra, dice, lo servirá de alimento a ti, tus siervos, a tu jornalero, al extranjero, dice, y a los que residen ¿con quién? Contigo. Dice, también a tu ganado y a los animales que están en la tierra, dice, todas las cosechas le servirán ¿de quién? De alimento. ¿Sabes? Era un tiempo donde aquello que se cosechaba, aquel que era dueño de una tierra, era dueño de eso. O sea, tú eras agricultor, tenías tu tierra, tenías tu campo, y de lo que habría en el campo, la cosecha, ¿a quién le correspondía? Pues era tuyo. Pero dice Yahweh, ¿sabes una cosa? Dice, el 7º año, dice, no recogerás nada. Dice, será un tiempo de reposo ¿para quién? Para la tierra. Pero sabes, lo magnífico de esto era que, sabes, no era solamente un tiempo de reposo. Vamos allá un poquito a Levítico capítulo 25, un poquito más adelante. Versículo 17. Dice, miren las ordenanzas que yo pongo, dice, que guarden mis estatutos para ejecutarlos, a fin de que habiten seguros en la tierra. Dice, y la tierra producirá su fruto, dice, comerán y se saciarán, dice, y habitarán seguros. Pero ustedes preguntan, dice, ¿qué vamos a comer el 7º año? Por cuanto no sembraremos ni recogeremos nuestras cosechas. Les enviaré entonces mis bendiciones, dice, el 6º año, dice, para que produzca fruto, ¿para qué? Para 3 años. Dice, el 8º año, mientras siembren, todavía comerán de la cosecha, hasta el 9º, ¿qué? Hasta el 9º año, dice, hasta el año 9º, dice la palabra, y estarán, ¿qué dice la palabra? Y estarán seguros. Pero fíjate, lo interesante es que no iban a sembrar lo que cosecharan el 6º año, iba a darles ¿para cuándo? Para el 7º. Y el 7º año no iban a hacer nada. El 7º año, Yahweh iba a dar que la tierra produjera ¿qué? Sus frutos. Y una vez que la tierra produjera sus frutos, mientras ellos sembraban lo del 8º año, eso les alcanzaría ¿para quién? Para el 9º. O sea, solamente eso sobrepasa nuestra lógica y nuestro entendimiento. No sé para ti, pero para mí sí. O sea, era un año que no iban a sembrar, pero resulta que de lo del 6º iban a alcanzar hasta el 9º. Eran 3 años. Dice, y habitarán, ¿qué dice la palabra? Y estarán seguros. ¿Sabes? Mucho de lo que y sabes, el Padre estaba poniendo, yo creo que con esto termino aquí. Cuando una de las cosas que tú y yo podemos mirar, lo sabes, se nos habla el tiempo del Shemitah ¿sobre quién? Sobre la tierra. Y el tiempo del descanso sobre la tierra. Y parte de ese reposo y ese descanso sobre la tierra, ¿qué es lo que sucedió al pueblo o a la casa de Judá? Por cuanto ellos no guardaron el tiempo y los tiempos de la Shemitah, es lo que dice que sabes, hay una historia en el libro de Jeremías donde dice la palabra que habla Jeremías acerca del campo que era redimido, que era comprado. Y eso nos habla precisamente de la historia ¿para quién? Para el pueblo. ¿Sabes? El pueblo de Israel, la casa de Judá, fue en un cautiverio ¿por cuántos años? 70 años. Y tú dices, bueno, ¿por qué fueron 70 años? Fueron los números o los días por los tiempos de Shemitah que la tierra no guardó descanso. Pero ¿sabes qué era lo interesante? Que la misma palabra también dice, cuando tú llevemos en el capítulo 26, dice que habría un tiempo de castigo que sería multiplicado por 7. ¿Y eso sucedió sobre quién? Sobre la casa de Israel. Que se fueron en un exilio y nunca más regresaron. Hasta el tiempo, cuando tú puedes mirar y comprender y mirar que hubo un tiempo en un retorno, si tú le quieres llamar, donde muchos vinieron a conocer acerca de las raíces hebreas, acerca de la restauración, y se piensa que ese tiempo terminó en el año 2008 o 2009.
donde vino a ser, si tú le quieres llamar, como un boom, si tú le quieres llamarlo de esta manera, en el que muchos vinieron a la revelación y al conocimiento de esto. Y sabes, si el Padre me da favor, yo creo que la siguiente semana hablo un poquito de eso, del tiempo que el pueblo de Israel fue en ese exilio, en ese cautiverio. Y sabes, esa es una promesa que tú y yo tenemos. ¿Para quién? Para nuestras vidas. Hay una parte que está aquí, Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25, si nos ponemos, fíjate, dice, mis ordenanzas pongan por obra, dice, guarden mis estatutos, dice, para ejecutarlos, dice, a fin de que habiten seguros, que dice la palabra, en la tierra. ¿Cuántos queremos habitar y estar seguros en la tierra que Yahweh nos ha dado? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Ser obedientes a los estatutos y a las ordenanzas que el Padre nos ha dado, dice. Y la tierra producirá su fruto, dice, pero ustedes preguntan, dice, y les enviaré, dice, entonces mis bendiciones, dice, en el 6º año, dice, para que produzcan frutos, dice, dice, y el 8º año, dice, servirá para ustedes, dice, todavía comerán de la cosecha, dice, por cuanto la tierra, dice la palabra, dice, capítulo 25, versículo 23, dice, por cuanto la tierra es mía, dice, ciertamente, dice, la tierra no se venderá en forma permanente, y ustedes serán peregrinos, dice, y extranjeros para conmigo. Dice, otorgarán el derecho, dice, de rescate, dice, de la tierra, dice, en toda la tierra que la posean. Dice, si alguno de sus hermanos, dice, llegara a empobrecerse, tanto que tuviera que ser, dice, y llegar a empobrecerse tanto que tuviera que vender parte de su posesión, dice, vendrá entonces su pariente más cercano, dice, y rescatará lo que su hermano, que dice la palabra, había vendido. Sabes, el único que podía dar un rescate era el hermano mayor. ¿Y quién vino a ser ese hermano para nosotros? Yeshua. Dice, si la persona llegara a empobrecerse tanto que vendiera hasta lo último, dice, y no pudiera recuperarla, solamente uno pudiera pagar su rescate. ¿Por quién? Por él, su hermano. ¿Y sabes quién es esa persona que tuvo que morir para que nosotros, tú y yo, pudiéramos ser rescatados? Yeshua. Y por medio de ese pago y ese rescate es que tú y yo podemos ser libres y podemos tener ese descanso y esa paz. ¿Sobre quién? Sobre nuestras vidas. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que la palabra dice, y habitarán y estarán seguros en esta tierra, dice, cuando obedezcan mis leyes, mis estatutos y mis ordenanzas. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para poder habitar y estar seguros en esta tierra en la cual Yahweh nos ha dado? Dice, porque serán peregrinos. Tú y yo en esta tierra, amados, somos peregrinos. Tú y yo no somos dueños de nada. Sí, dice, porque serán peregrinos. ¿Para quién? Para mí en esta tierra. Dice, pero yo proveeré para ustedes. Sabes, una persona que es peregrina es una persona que no es nativa de este lugar. Dice, porque nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está allá arriba, donde, en los cielos. Pero mientras estamos en esta tierra, si queremos habitar y estar seguros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer y guardar toda la instrucción establecida donde, en esta palabra. Dice, porque serán peregrinos para mí. ¿Pero a quién está hablando el pueblo de Israel? Cuando tú y yo entendemos que nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, pero nuestra ciudadanía está allá arriba allá arriba en los cielos, sí. Pero mientras estamos aquí, voltea con la persona que está a tu lado y dile, Yahweh proveerá de todo aquello que tú y yo necesitamos en esta tierra. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Amén. Pero di conmigo, hay una condición de ser obedientes en todo. Por eso yo te decía comenzando, la única manera de poder experimentar una libertad es por medio de esta palabra. Porque esta palabra trae libertad. Y una vez que experimentamos la libertad, podemos experimentar ese descanso. Amén. Vamos a dar gracias al Padre donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das. Gracias, Padre Yahweh, porque eres tú quien ha traído libertad sobre nuestras vidas. Ayúdanos a podernos conducir en esa libertad que tú nos has dado, de siendo un pueblo obediente a tu palabra, a tus instrucciones, Padre Yahweh, a tus mandamientos. Que podemos experimentar, Padre Yahweh, esa libertad sobre nuestras vidas, pero ese descanso que tú tienes preparado para nosotros. Ese descanso, Padre Yahweh, que cada tiempo de Shabbat, cada día de reposo, cada tiempo de fiesta, Padre Yahweh, nos estamos preparando para ese reposo, Padre Yahweh, del milenio. Por donde dice tu palabra que cierto
ciertamente tú vendrás y se reinarás sobre esta tierra. Ayúdanos, Padre Yahweh, a poder conocer el tiempo y las estaciones de ello. Como dice tu palabra en el libro de Tesalonicenses, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no tienen necesidad que les hable porque las conocemos. Que podamos conocer el tiempo, Padre Yahweh, establecido de tus fiestas, pero que podamos conocer también el tiempo y el retorno de tu venida. Si bien nadie conoce, Padre Yahweh, sí podemos poder conocer el sazón y los tiempos de ellos. Danos entendimiento, danos libertad para podernos mantener como pueblo, Padre Yahweh, apartado, como un pueblo libre para ti. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Y amén. ¿Cuánto damos gracias al Padre? Amén. Amén. Si el Padre, hay mucho que quiero compartir con ustedes, pero si el Padre me da la libertad, yo creo que la siguiente semana compartimos un poquito de esto, y sobre el pueblo de Israel más o menos vemos y calculamos los años, el tiempo que le estaban preparados a la casa de Judá, pero también sobre la casa de Israel y cuando se vino y cumplió ese castigo, ¿verdad? Sobre ambos, sobre ellos, y que podamos darnos cuenta de lo valioso y de lo bendecido que somos, el poder haber regresado a esta palabra y a esta enseñanza que el Padre tiene preparado para nuestras vidas. Amén. Con nuestras manos levantadas, llevaré Jeha Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijoneja, Isaac Yahweh Panabeleja Beyasem Deja Shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.